Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Alicia Pineda Escorcia, alumna de la UDMX, actualmente cursando la licenciatura en Informática Administrativa. En esta ocasión presento el video referente a la actividad integradora de la materia de Arquitectura de Computadoras. Al tema al que hace alusión esta actividad es a las unidades de control. Es un circuito digital que gobierna las operaciones y maneja todas las señales de control dentro del procesador de una computadora. Esta permite que la unidad lógica, que es la memoria, y los periféricos de entrada y salida sepan cómo replicar a las órdenes recibidas de un programa. Por tanto, encamina todo el flujo de entrada y salida y busca el código de operaciones de los programas, de forma en que se dirijan a estas unidades enviando señales de tiempo y de control. Esta unidad actúa al admitir los datos de entrada que transforma en señales de control y que posteriormente son transmitidas al procesador central. El procesador ordena a los diferentes dispositivos qué de operaciones o qué actividades deben de realizar. Esta unidad es componente del procesador y actúa como un cerebro, porque genera las instrucciones para casi todas las operaciones y garantiza que las mismas se lleven a cabo correctamente. Los componentes de esta unidad de control son las compuertas lógicas flip-flops conocidas, circuitos digitales, codificadores, decodificadores que se encuentran cableados en una forma ya establecida o estandarizada. Señales de control que son fundamentales para dirigir la ejecución de las operaciones. Estos son difundidos por circuitos lógicos expresamente diseñados en los que no se puede modificar el método de generación de señales sin un cambio físico de la estructura del circuito. Como ya lo mencioné anteriormente, estos ya son circuitos estandarizados, no pueden ser de diferente forma. La decodificación de instrucciones, que es un código de operación que decodifica el decodificador de instrucciones. Este está constituido por un conjunto de decodificadores que decodifican los diferentes campos del código de operación de alguna instrucción. Las funciones de esta unidad de control como tal tiene la responsabilidad de informar a los dispositivos de entrada y salida, a la memoria principal y a la unidad lógica aritmética del equipo o de la computadora de cómo replicar la operación que son emitidas al procesador, no tener inconvenientes al repetir la operación o la actividad. Maneja múltiples tareas, tales como la búsqueda, recuperación de instrucciones, la decodificación, el manejo de la ejecución y el almacenamiento de los resultados. Como ya lo mencioné, para que en un momento dado, si se vuelve a repetir la actividad o la instrucción, no tenga dificultad en llevarla a cabo. La unidad de memoria es un ordenador que se organiza en varios niveles en función de su velocidad. Esta distribución se denomina jerarquía de memoria y está estipulada para optimizar su uso, ya que la información que se ubica en cualquier determinado nivel, su probabilidad de funcionamiento está sujeta a la probabilidad de su frecuencia de uso. Entre menor se use, es menor su nivel. En este caso se distinguen o están catalogadas en los niveles auxiliar, que esta memoria se usa como soporte de respaldo de la información que puede situarse en medios extraíbles o de red.
La secundaria, que también recibe el nombre de memoria disco y se utiliza para almacenar información de forma permanente, por lo que es de alta capacidad y suele responder como un medio de naturaleza mecánica de la máquina. El- la memoria principal, que es conocida también como la memoria RAM, que en este bloque más bien constituye realmente la unidad de memoria, y esta se emplea para almacenar datos y programas de forma temporal. La memoria caché, que es la memoria interna de la unidad de memoria o de la CPU, y esta caché está dispuesta en varios niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, siendo el nivel 1 la parte más rápida y de menor capacidad, y el nivel 4 la más lenta y la de mayor capacidad. También los registros es un nivel de esta memoria, que son memorias de alta velocidad y de baja capacidad utilizadas para el almacenamiento interno de datos en las unidades funcionales, específicamente de la unidad central o de la unidad aritmética lógica. La unidad de entrada, distingamos en esta parte de la computación que se entiende como la unidad de entrada o como los dispositivos de entrada, que son los elementos que van a permitir ingresar información al sistema informático o a la computadora, ya sea que provenga del usuario o de otra computadora, o de un sistema de interconexión entre ellas. Los distintos dispositivos de entrada y salida traducen los datos en impulsos eléctricos que luego son transmitidos al computador para su proceso y su almacenamiento en la memoria central o en la memoria interna. Son vitales para permitir la comunicación entre el sistema informático y el exterior, o entre el sistema informático y el usuario, junto a los dispositivos de salida, que también ya habrá una breve explicación de ellos posteriormente, de los cuales se distinguen entre estos últimos de cómo se extrae la información del sistema en lugar de introducirla. Podemos encontrar como ejemplos de dispositivos de entrada, perdón, como lo es el teclado, el mouse, los dispositivos USB para poder introducir información, el CD, que también es una unidad de almacenamiento que ya no es muy utilizada, pero que también es considerada como de entrada, entre otros, como lo muestra la ilustración previa a esta explicación. Los dispositivos de salida o la unidad de salida es una parte de la informática donde podemos nombrarla como output, y son aquellos que permiten la extracción o recuperación de información proveniente de la computadora o de algún sistema informático, es decir, que su traducción a términos visuales, de sonido, impresos o de cualquier otra naturaleza. Estos dispositivos de salida son variados y permiten la comunicación del sistema computarizado con el exterior, ya sea con el usuario, entre sistemas, con una red de los mismos, ya sea que sea una vía para obtener datos del sistema, o por lo general son representados de alguna manera, como lo son ya las presentaciones, archivos PDF, correos electrónicos. Y entre los dispositivos de salida pues se encuentra el monitor, la impresora, las bocinas, que es por medio de audio, también como lo ilustra nuestra previa diapositiva a esta explicación. Eh,
Estas unidades que funcionan entre sí, que ya las mencioné anteriormente, son recursos tecnológicos que funcionan entre sí o correlacionados. Y en ellos, sea o no predominante, es importante considerar el hardware y el software. Muy originariamente, todo esto es una calculadora. Entendamos desde nuestras asignaturas anteriores, que nos enseñaron las cuestiones binarias, y todos estos están eh, programados y establecidos ya de una forma binaria, pero ya más sofisticada y más concreta. Y a todo esto, de todo esto anterior, llegamos a la parte central de todo esto, que es una calculadora que realiza todas estas operaciones o que lleva a cabo todas estas operaciones, y es la unidad aritmético-lógica, o mejor conocida como ALU. Como su nombre lo indica, es unidad o sistema se encarga de realizar las operaciones aritméticas del procesamiento lógico de los sistemas de control de procesos. Este sistema puede ser de una CPU, que es el Central Processor Unit, o desde un microprocesador, que ya es como más bien están estructuradas las máquinas de ahora. Todas las acciones que realiza una máquina están procesadas, valga la expresión o la repetición, por el procesador. En las instrucciones son divididas en conjuntos, desde operaciones básicas hasta operaciones más complejas. En un principio, estas instrucciones eran operaciones de números enteros, pero actualmente muchas unidades aritméticos lógicas operan con un punto flotante. Eso ya lo hemos visto en asignaturas anteriores de cómo funcionan estos tipos de datos. Las unidades aritméticas lógicas trabajan con bytes o conjuntos de 8 bits. Las primeras solo realizaban inversiones, sumas y restas lógicas, dividiendo las operaciones, siendo estas las más complejas, en conjuntos de estas operaciones básicas. En la actualidad, se procesan más operaciones de forma directa y no necesariamente en sistemas binarios, pudiendo realizar operaciones directas de forma mucho más fácil y rápida y más óptima. Agradezco la atención a la presente, al profesor, y espero que este video haya sido ilustrativo e informativo y de buen uso para ustedes. Buena tarde.